Tiahuanaco es uno de los lugares que despierta más fascinación para los arqueólogos, investigadores e incluso para la ciencia ficción, las historias y los relatos de fantasía. Personalmente me llama la atención como uno de los lugares que quisiera conocer en persona. Sobre este lugar sorprenden tanto la organización del asentamiento como las tecnologías constructivas avanzadas para la época en la que se desenvolvieron. Incluso hay teorías fantásticas que sostienen que fueron desarrollados o ayudados por influencia de alienígenas o descendientes de la Atlántida, que incluso esta ciudad, como cuentan algunos mitos, pues se desarrolló en una sola noche por obra de una entidad o un ser más avanzado. E incluso algunos mitos los hemos escuchado como que los incas se originan en esta civilización, tal y como lo dice el mito, Manco Cápac y Mama Ocllo descienden de las aguas del lago Titicaca. Entonces, mis estudiantes, en esta sesión de hoy vamos a desarrollar el tema de los centros urbanos teocráticos en el altiplano. Previamente hemos hablado de los centros urbanos teocráticos y teocráticos administrativos. En el litoral hablamos de Moche, hablamos de Cahuachi, de la Huaca del Sol y la Luna. Vámonos ahora a la región del altiplano. El contexto, tanto físico como cultural, cronológicamente nos encontramos en lo que Guillermo Lumbreras denomina el Imperio Wari y John Roque el Horizonte Medio, denominado de esta manera porque tanto Tiahuanaco como Wari coexistieron en esta época. Es más, se dice que una teoría sostiene que mantuvieron relaciones al punto de crear un imperio unificado o con relaciones entre amistosas y un poco tensas, sostienen. Sea como sea, nos encontramos frente a dos estados panandinos que por su extensión reciben precisamente este nombre pan, de extenderse, de extensión, así como la carretera panamericana por todos los Andes panandinos, porque tal y como lo muestra el mapa que tienes ahí en el lado derecho, es una extensión aproximada que incluye los actuales lugares, pues en el caso de Huari, todo el Perú, toda la franja andina de sur a casi todo el norte del Perú, pero de eso vamos a hablar más adelante en su respectivo capítulo de Huari, y Tiahuanaco, pues en lo que es actualmente el sur de Perú, Bolivia y Chile. Estamos hablando de lugares con alta densidad urbana. Por ejemplo, en la ciudad de Tiahuanaco se calculó un aproximado de 3.000 habitantes. Ya definitivamente no estamos hablando de una pequeña aldea. El contexto físico, el lugar donde se encuentra, fue variado, ¿no? Porque ya no estamos hablando de un solo lugar que ocupa una región, estamos hablando de eh, diferentes pisos ecológicos que van desde la Chala, la Yunga, la Quechua, incluso bordeando la Puna, con un microclima, una ecorregión, como en este caso es la que sortea pues al lago Titicaca. Con lo cual pues teniendo un clima que va desde lo más benigno en el caso de la costa hasta lo más hostil en el caso de la Puna, nos preguntaríamos, ¿y cómo es que estas poblaciones, cómo es que Tiahuanaco se pudo desarrollar? Pues bien, sostienen los arqueólogos, como por ejemplo José Canciani, me parece, o Carlos Williams, que son investigadores, no directamente arqueólogos, pero que están especializados en el tema, que es mediante una economía de pisos ecológicos, o sea, intercambios de productos que se obtienen de cada región, por ejemplo, el pescado en el mar, la papa en el altiplano, el intercambio de productos es lo que mantuvo que esta pues
cultura se mantenga próspera durante tanto tiempo, porque Tiahuanaco se considera una de las culturas más longevas dentro de la civilización y la historia andina. Em, los investigadores sostienen que tiene una antigüedad de hace 17.000 años, tomando en cuenta, no, perdón, del 1500 antes de Cristo sostienen unos, y otros que llegan más atrás todavía sostienen que incluso Tiahuanaco data desde hace 17.000 años. Sí, dos posiciones bastante polémicas, porque si Tiahuanaco tuviera pues 17.000 años de antigüedad, estaríamos hablando de una civilización bastante avanzada para una época en la que en el Perú pues todavía habían hombres nómadas del periodo lítico. Aunque la teoría más aceptada es la que sostiene pues que Tiahuanaco fue del 1500 antes de Cristo, casi contemporáneo con Chavín, en una etapa muy primaria de aldeas, y que posteriormente a través de 4 fases más logró alcanzar todo ese apogeo para finalmente decaer aproximadamente en el 1100 después de Cristo. 1100 después de Cristo, o sea, cuando en Europa estaban en todo el proceso de la Edad Media con la Iglesia Católica. Sí, eh, una cosa es cierta, esta economía de pisos ecológicos y este manejo se logró mediante los ayllus, que los incas también conocieron y también desarrollaron, mediante los cuales este ayllu, que era como el núcleo de la comunidad, eh, tenía pues el intercambio de productos, y también tenían el trabajo comunitario como una de sus obligaciones. Este manejo territorial integrado nos muestra todo ese conocimiento que tuvo esta cultura, esta civilización, y para lograr sobrevivir en esos lugares tan agrestes, pues como son el altiplano, esos lugares donde no hay este espacio para el cultivo por las heladas, por las grandes precipitaciones, por la humedad y las bajas temperaturas, las olas de frío, desarrollaron tecnologías constructivas que vamos a ver a continuación, y tecnologías hidroagrícolas también para fertilizar el suelo y mantener pues las condiciones adecuadas para el cultivo de productos que les sirvan para su alimentación. Recuerda, mejor alimentación, gente más nutrida, mayores recursos para construir y para hacer comercio, para intercambiar. Lo curioso de Tiahuanaco, siendo uno de los estados más longevos que hemos visto, de los culturas más longevas de la historia prehispánica andina, es su teocracia expansiva, porque al igual que Chavín, que fue un culto, Tiahuanaco también estuvo predominantemente organizado en función a la teocracia, más que al ejército militarista como en el caso de Huari. Tal vez en parte por su cosmovisión tiahuanacota, que es heredada por otras culturas, influye religiosamente en Huari, influye en los incas, y esta cosmovisión tiahuanacota pues en base a Viracocha, el dios de los báculos, que también lo tuvieron los incas, y esta cosmovisión del día, la noche, esta dualidad, o incluso esta cosmovisión de que todo pues es un ciclo, de que una cultura, por ejemplo, llega a un máximo punto de apogeo, luego enseña sus conocimientos a las demás culturas y finalmente entra en decadencia, como un ciclo de la vida. Le dio bastante fuerza, le ha dado bastante poder mágico, místico a esta cultura. La extensión que tuvo la cultura tiahuanaco, hablando en términos físicos, como bien lo viste, es por el sur de lo que es Bolivia, perdón, el sur del Perú, el, el occidente de Bolivia y el norte de Chile. ¿Sí? En la parte del altiplano, con regiones que van en la actual Moquegua, por ejemplo, en la actual Moquegua, regiones como Omo, Chenchen, u otras como Pucará, Tiahuanaco en el altiplano.
Nos vamos a centrar en Tiahuanaco, considerada la capital de esta cultura. Nótese que a Tiahuanaco no se le llama imperio, qué curioso, ¿no? A pesar de que tuvo una expansión grande, así como Huari. Ahora lo que te decía, el manejo del territorio fue interesante porque estas tecnologías son estudiadas por los incas posteriormente y se usan hasta la actualidad. Es más, se cuenta que Pachacútec, cuando estuvo por la meseta del Collao, quizá con sus campañas, con su gente, visitando por ahí, Pachacútec, vio estas maneras de organizar el territorio mediante andenes o mediante estos lugares llamados, esto que ves en el lado izquierdo que se denomina camellones o waru waru, y aprendió para llevarlo al Cusco, así como el sistema constructivo que también vamos a ver posteriormente. Ah, los camellones o waruwarus, que están en el lado izquierdo, es una técnica que se desarrolló pues para aprovechar las aguas. Mira, a ver, en esos lugares, por allá donde es el altiplano, pues se caracterizan por ser bastante fríos y bastante secos, ¿ya? Y a pesar de que hay una masa de agua ahí, pues que es el lago Titicaca, las tierras son áridas, porque es así como si tuvieras, pues, un refrigerador, ¿ya? Entonces las condiciones para el cultivo, pues, son complicadas. Aparte que en ciertas temporadas llueve mucho, lo que inunda la tierra, y en otras temporadas hay sequías, y en otras temporadas hay heladas que queman los cultivos. La solución para esto fue hacer una especie de surcos o grandes zanjas y montículos, como ves en la imagen, de tal manera que se puedan crear charcas artificiales, cuencas artificiales, que por capilaridad, que es mediante absorción, o sea, la raíz de la planta absorbe el agua, como está elevado como una isla, la raíz de la planta absorbe el agua, la chupa de la tierra, ¿sí? Esto facilita que la planta siempre esté alimentada, pues incluso en épocas de sequías, y que en las épocas de grandes lluvias pues se aprovechen para llenar como estanques, como pequeñas lagunillas artificiales, y en las épocas de heladas pues el agua que demora más en enfriarse absorbe la radiación del día y durante la noche mantiene un microclima. ¿Qué te parece? O sea, todo este sistema de camellones y se utiliza hasta la actualidad. Los andenes que son más conocidos, que vienen a ser este mismo sistema de plataforma tablero y muro de contención, pero esta vez utilizado para la agricultura. También es un sistema que se mantiene actualmente para crear terrazas escalonadas que sirven para la producción agrícola. Con estos dos recursos fue que lograron subsistir, además de lo que en la costa pues se venía haciendo con lo del pescado y pues las construcciones cerca del litoral. Como te dije, vamos a hablar de Tiahuanaco, que es la capital pues de este estado Tiahuanaco, del mismo nombre. Llamémosle centro urbano teocrático porque como te dije antes, todavía está fuertemente influenciado por el conocimiento religioso y por la teocracia como forma de organización. Sí, entonces, por ejemplo, ahí en la foto ves el asentamiento de Tiahuanaco. Lo interesante es que tiene una orientación este-oeste, a diferencia de otros centros que era orientación norte-sur. Este es este-oeste. Los incas también llegaron por ahí, en la parte cuando el Tahuantinsuyo, el Incario, se extendió. Ah, y actualmente todavía hay comunidades, hay como un pueblo que tiene el mismo nombre de Tiahuanaco, y por ahí cerca está, creo que a unos 15 kilómetros, si no me equivoco, está La Paz, la capital de Bolivia. La organización, como te dije, es de este a oeste.
es de este a oeste y cerca del río Tiahuanaco, cuyas aguas van a parar al lago Titicaca, siempre cerca de una fuente de agua, ¿no? Nos recuerda un poco a Chavín de Guántar. Además que en ese asentamiento se escarbaron canales, quizá para drenar el agua de la lluvia, es muy probablemente, ¿no? Para drenar el agua de la lluvia en las temporadas de fuertes precipitaciones, en la sierra llueve bastante, sobre todo en esos lugares, granizo, lluvias torrenciales, y con esos canales, pues esos canales precolombinos, llevarlo hasta las aguas del río Tiahuanaco y posteriormente al lago Titicaca. Es como si todo este centro de Tiahuanaco fuera como una isla, porque por los costados se encontraron evidencias de canales. O sea que además de las tecnologías estas del guaruguaru, los camellones, también hubieron conocimientos de ingeniería hidráulica, tanto en el interior de sus edificios como en el perímetro del centro urbano teocrático. Este, las viviendas populares o de menor jerarquía, porque sí hubieron clases sociales, las viviendas de menor jerarquía están rodeadas por la periferia, en aldeas. Recuerda que las aldeas todavía existen. Sí, y en este centro pues se encuentran las personas de élite, porque también vivían y residían ahí. En total son 7 edificaciones que rodean este recinto. La número 8 que tú ves ahí es un museo contemporáneo que ha construido el gobierno de Bolivia, pero las demás edificaciones son las que se encontraron inicialmente, algunas en estado ruinoso y fueron reconstruidas con los mismos materiales del sitio, sin tratar de alterar la composición. Si no fuera por esas reconstrucciones, no tendríamos estas evidencias, evidencias arqueológicas para poder entender su arquitectura y su urbanismo. Comenzaremos hablando de algunas. Por ejemplo, en la imagen tú ves el templo del Calasasaya y Putuni. Este es un recinto que es casi un cuadrado perfecto. Mide al 119.06 por 128,66 metros. Y tiene una altitud promedio de 4,5 metros aproximadamente. Se ingresan a través de una escalinata por este sector, una gran escalinata a un gran patio, eh, y acá hay ¿cómo se dice? Um, Objetos escultóricos, grandes monolitos, como la famosa Puerta del Sol, que vamos a hablar más adelante, u otros representaciones. Otros edificios que se encuentran dentro de Tiahuanaco son el templo de Cantatayita, en el cual se encontró una piedra tallada, labrada perfectamente, casi a la perfección milimétrica como tú estás viendo aquí en la imagen, en el cual se representa un patio con escalinatas y una plataforma con unos agujeros ahí, como 6 agujeros que se cree fueron pensados para poner ahí grandes monolitos y un ingreso. Esta piedra que tú ves tallada aquí es una maqueta. Es la maqueta de un templo que aún no se ha descubierto, de entre los que se han encontrado por ahí, porque están en algunos lugares en ruinas, todavía hay excavaciones y continúan las investigaciones. Aunque tiene bastante similitud, mira la planta del templo del Calasasaya y mira esa piedra tallada a menor escala, hasta las escalinatas. Una maqueta, así como hacían los moche con sus ceramios maqueta, o como los mismos incas que también tallaron. Si por ahí tenías la pregunta de cómo es que ellos organizaban esta ciudad, porque esta ciudad ya está planificada, se ve una distribución, una orientación, una zonificación, calles también hay allí, acequias. Muy probablemente han tenido estos arquitectos que tener unos planos con que guiarse, aunque mientras que nosotros trabajamos en papel o en la computadora, pues me parece bastante sorprendente
que ellos para hacer un plano lo tallen en piedra. Por otro lado está el Palacio de Putuni, un recinto que también tiene organización en forma de patio central. Esto nos recuerda a los famosos templos en forma de U, los templos organizados en U como fue Chavín de Huántar, los viejos templos andinos, la primera configuración, porque acá también se ve en muchos de estos lugares la organización en torno a patios. Putuni es un lugar, bueno, que está entre que si tuvo funcionamiento de sepulcro ceremonial o almacén de tesoros, o incluso otros dicen que fueron recintos para aprisionamiento de algunas personas, por las evidencias que se han encontrado, ¿no? Este, Ahí en la parte inferior derecha ves un esquema de cómo sería una posible cámara que excavando, porque dicen que también pudo haber sido mausoleo de personas de élite. Desafortunadamente muchos tesoros que estuvieron ahí fueron saqueados por huaqueros también en el altiplano. Ahora tenemos otro que es la pirámide de Acapana. Es la construcción más imponente dentro del sitio de Tiahuanaco. Se encontró enterrada y actualmente la vienen excavando. Lo que ves en la imagen con fondo negro es como si fuera un corte imaginario de una sección de plataforma de la pirámide, y lo que ves a tu lado derecho es la reconstrucción hipotética de cómo sería esa gran pirámide, que vista en planta, si la podemos ver aquí o ahí en la misma imagen, es una gran plataforma de 194 por 182 metros, casi un cuadrado también, con 18 metros de altura en 7 plataformas, y en cuyo remate final tiene un patio tallado, escarbado, de forma regular, representando la chacana o cruz andina. Representando la chacana o cruz andina. Por las evidencias encontradas en las plataformas, en la forma en que se construyeron cada plataforma, las del primer piso con una técnica de piedra en almohadillado, la segunda con una sillería labrada, es que se puede interpretar, se llega a la conclusión de que esta pirámide fue hecha en diferentes fases. No lo sé, pero quizá posiblemente en estas mismas condiciones como se hacían las pirámides en la costa con adobe, trabajo comunitario y sucesivamente. Se cree que empezó en la fase 3 de Tiahuanaco y se abandona en la fase 5, ya para su decadencia. Ahora, internamente, estas pirámides también tuvieron organización como cámaras, recintos, muros, casi recordándonos a Chavín de Huántar. Ahora tenemos otra aquí que es la pirámide de Pumapunco, una pirámide de menor escala, de 3 plataformas, un poco menor, que se encuentra alejada, un poco alejada del recinto perdón, del centro de Tiahuanaco, que alcanza los 5 metros de altura, a diferencia de la de Acapana, que es más alta, de 210 por 132. La imagen izquierda que tú ves es una excavación que se ha hecho en la parte noroeste, perdón, en la parte noroeste de, de este complejo. Ahí, no, ahí se ve una distribución en base a patios, salas, muros perimetrales, posiblemente de funciones ceremoniales administrativas, pues no para personajes de élite. Y si hablamos de la arquitectura doméstica, pues recuerda que los hacían con materiales que se diferenciaban bastante de los materiales para construcciones públicas monumentales o de élite. Y estos pues no se conservaron, tanto las cubiertas de madera como los muros de adobe. Y los evidencias que se encuentran pues son los cimientos de piedra. Estas son reconstrucciones hipotéticas de cómo pudo haber sido la vivienda Tiahuanaco. ¿Sí? Así que si hablamos de sistemas constructivos, que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Nos encontramos con sistemas de piedra, por supuesto, pero también de adobe y cubiertas pues de paja, de ichu, con estructura de madera.
En cuanto al funcionamiento de los edificios y los elementos, las grandes plataformas, por ejemplo, con grandes peldaños de hasta 40 centímetros de altura, contrapasos de 40 centímetros de altura bastante grandes para la escala humana, quizá con una simbología, como se piensa, metafórica, quizá para que, eh, como tratando de decir, por acá también pasan seres de otra dimensión, el sol, por ejemplo, pero de todas maneras esos ingresos están ahí físicamente como evidencia, tanto para el ingreso de la pirámide de Acapana, para Pumapunku, para el templo de Calasasay en Tiahuanaco, o me olvidaba también de otro templo que no le he mencionado aquí, pero que está aquí en el plano general, que es el Quericala, el número 6, el Quericala, un templo en el cual se encontraron evidencias de sacrificios con restos femeninos, con lo cual nos hace pensar, perdón, restos femeninos, no sé si sacrificados, pero se encuentran restos de mujeres, de seres, sí, que nos hacen, que les hace a algunos investigadores relacionarlo con el templo de las vírgenes del sol, que también tuvieron los incas en el Tahuantinsuyo, para doncellas vírgenes. O sea, aquí estamos hablando de un lugar en el cual hay recintos administrativos, ceremoniales, residencia de élite, ¿no? Doncellas vírgenes consagradas, sacerdotes, personas muy exclusivas que entran para un determinado culto y los aldeanos en alrededor del lugar, jerarquía, jerarquía dada a través de los portones de ingreso que se elevan en plataformas, espacios públicos no únicamente ceremoniales, sino también cívicos, como por ejemplo la observación de los movimientos del sol que se dieron en el Kalasasaya, el cual estaba orientado perfectamente, lo vamos a ver más adelante, o elementos mágicos simbólicos que se encuentran tanto en el Kalasasaya como en Putuni, como son la portada del sol y quizá un poco menos conocida la portada de la luna. Por esta cosmovisión tiahuanacota que te mencioné anteriormente, de este conocimiento de que el norte y el sur, un tema estaba dedicado, esta dualidad, el norte y el sur, los edificios de los vivos, los edificios de los muertos, la portada para el sol del día, la portada para la luna en la noche, ¿ves? Sobre esto también hay varias interpretaciones. En cuanto a la construcción, por ejemplo, de esa gran portada del sol o de la luna, es lo sorprendente es que es un monumento megalítico, una gran piedra que ha sido tallada. ¿Qué te parece? Ha sido tallada y labrada y levantada en esa posición. Tiene 1 metro de ancho. La portada del sol creo que tiene 3 metros promedio de altura y la de la luna un poco menos, 2 metros 20. Ambas 1 metro de ancho. Esta fisura que tú ves aquí se debe a que la portada, que está labrada en piedra andesita, un gran bloque de piedra andesita, se encontró destruida, se encontró colapsada, quizá por un sismo, no lo sé exactamente, pero cuando llegaron la encontraron colapsada. Al tratar de restaurarla y volverla a colocar, la trataron de dejar como estaba en su posición original, ¿no? Pero esta fisura, esta rajadura se mantiene, se quedó ahí. En la parte del centro está representado Viracocha o el dios de los báculos. La portada de la luna es más simple, aunque también tiene un friso decorado aquí en la parte superior, igual que la portada del sol. Tenían una simbología, ¿no? Que incluso algunas teorías, algunas interpretaciones fantásticas ya, yendo por el lado de lo sobrenatural, nos dicen que eran portales, portales interdimensionales. Quizá se realizaban cultos, así como en Chavín de Guantar, en el cual se encontraban bajo estados de conciencia alterada, con ayuda de plantas alucinógenas, y pues estas puertas funcionaban como especie de ritual. Por otro lado, también se orientan de tal manera que el sol en un determinado punto del año pasa perfectamente por ellas. En cuanto a Putuni, por ejemplo, como ya te dije, se piensa que fue una cámara de mausoleo para enterramiento de personajes sagrados, o también como una cámara para enterramiento de tesoros. Lo que también nos sorprende es ese gran sistema de construcción en base a grandes bloques de piedras ciclópeos y sin argamasa, perfectamente labrados,
en los cuales se creaban cámaras que eran techadas con grandes losas y dinteles de piedra, que se han encontrado losas de hasta 9 metros de longitud, imagínate, y muros de 9 metros de altura, 8 metros de altura creo, grandes muros y excavaciones subterráneas que llegan hasta los 2 metros en estos recintos como en otros de Tiahuanaco. Lo que tú ves hay una reconstrucción hipotética y este bloquecito de piedra que está aquí se dice es una puerta corredera de piedra. ¿Cómo se habrá abierto? No lo sé. Una suposición, una interpretación. Dicen que posiblemente el suelo tenía que estar mojado para que la piedra se deslice, aunque de todas maneras se necesitaba gran fuerza para poder entrar a esa cámara. En Tiahuanaco se encontraron estos aparejos, estos bloques de piedra labrada y asentados, aparejados con una precisión casi matemática. Quizá las medidas hoy nos parecen inexactas, pero recuerda que en el pasado no existía el metro, ni el pie, ni la pulgada, ni el centímetro, y las unidades de medida generalmente eran la palma o el codo, como en Egipto. No sabemos en Tiahuanaco cuál habrá sido su unidad de medida, pero nos sorprende la precisión geométrica matemática con la que se encuentran labrados tan perfectamente, o estos sistemas constructivos, pues, en base a muros ciclópeos con estas grandes columnas que se encuentran aquí de piedra andesita y arenisca talladas, grandes pilares. Mira, entre un distanciamiento que puede estar entre los 4 a los 5 metros entre columna y columna, reciben el nombre de ortostatos. Estos elementos, su nombre correcto, si lo quiere llamar así, son ortostatos. Y como si fueran las construcciones convencionales de albañilería confinada, entre columna y columna se encuentran muros de piedra perfectamente labrados, ¿no? Como si, por eso te repito, como si fueran las columnas y los ladrillos que se ponen a los costados. Y para asegurar su sostenimiento, tanto en el Calasasaya como en Pumapunku, se encontraron estas piedras labradas y con estos orificios, con estos desgastes en la piedra, desbastes, en los cuales se asentaban estas grapas o clavijas de metal como manera de refuerzo. Los incas aprendieron este sistema constructivo y lo desarrollaron también en sus construcciones posteriormente. Esto nos llama la atención también, es lo que despierta la fantasía, la imaginación de algunas interpretaciones que ya van por lo ficcional o lo fantástico, como la ayuda alienígena o de seres de otra dimensión. Mira estos monolitos de piedra labrada que se encuentran en Pumapunku, en los cuales se han hecho estudios actuales en laboratorios convencionales con la tecnología, cortándolo con un esmeril de diamante, con la sierra más precisa de diamante que existe actualmente, y con los cortadoras láser, y la similitud que se encuentra con la tecnología original es sorprendente. Estos bloques de precisión perfecta, cómo se han podido tallar. Mira, ahí están las dimensiones, ¿no? 25 centímetros, perdón, aproximadamente, por casi 90 centímetros en esos tallados, en esos bloques de piedra que se encuentran en Pumapunku. ¿Qué función habrán tenido? Lo desconozco, pero ahí está la evidencia en su sistema constructivo. Entonces mira todo este manejo que tienen de la piedra junto con el adobe y la madera. Y para finalizar, también esta tecnología de drenaje de los ingenieros tiahuanaco junto con los arquitectos tiahuanaco para manejar este la evacuación de aguas tanto pluviales de lluvias como residuales y el abastecimiento de agua potable. Ahí tienes evidencias encontradas en el drenaje y la evacuación de aguas en Pumapunku y en Putuni. En Pumapunku y en Acapana, por ejemplo, se desarrollaron y se encuentran unos sistemas de drenaje desde la parte superior, como un patio en el cual, pues, al estar hundido acá en Acapana, mira, por ejemplo, o en Pumapunku, ese patio al llenarse, pues, de aguas de lluvia se convertiría en un gran charco.
¿Cómo se evacúan esas aguas? Eso es un patio de uso comunitario. Mira la escala humana acá, ¿no? Con las personitas. Bueno, hay una compleja red de drenaje que lleva todo esto de este sistema de aguas de lluvias por plataformas hasta que finalmente es evacuado por un canal, el que tú estás viendo acá en la foto en Pumapunku. Todo ese sistema de drenaje o este sistema de drenaje de aguas residuales en Putuni, que era mediante un canal escarbado a 2 metros del nivel del suelo hacia abajo y reforzado con piedra labrada a los costados y losas de arenisca, de esa piedra arenisca junto con la andesita que se encuentra ahí, tremendas losas y bloques de piedra, y por donde circulaba el agua, pues de drenaje, aguas residuales, posiblemente de las familias de élite que vivían en esos lugares. Otro sistema que también he considerado importante poner aquí, aunque no está en el mismo Tiahuanaco, sino en la meseta del Collao, son estas construcciones funerarias que se encontraban de piedra labrada, muros de doble cara, de sillar y mampuesto. Sillar es la parte de afuera de esta piedra labrada, tan perfecta que no tiene argamasa y se dice que no pasa ni un alfiler, así como en Machu Picchu y en Sacsayhuamán, y que por el interior pues eran unas piedras más pequeñas de mampostería con argamasa y con una falsa bóveda. O sea, los tiahuanaco conocieron la ménsula igual que los chavín, y también la bóveda mediante el desfase de piedras, como el falso arco, también conocieron la falsa bóveda, y se genera esta gran construcción que se divide en tres cuerpos. Un primer cuerpo, una cornisa y un remate. La cornisa que tú ves aquí. Estas chulpas, esto recibe el nombre de chulpas o eh, construcciones funerarias. Sí, interesante este sistema constructivo. Muros de doble cara, sillar y mampuesto, también con clavijas en algunos casos. Ahora, en cuanto a elementos arquitectónicos para incrementar esos recursos de expresividad, así como en Chavín de Huántar, se tienen amplificadores de sonido y cabezas clavas que se encontraron en el templete subterráneo que está cerca del templo del Calasasaya. 175 cabezas clavas, que en este caso no se han perdido, que se encuentran ahí en un recinto, pues quizá tenía esta función, digo, no como una suposición, de un ritual ceremonial bajo un estado de conciencia alterado, porque también habían hornacinas para colocación de este lámparas, quizá alimentadas con sebo de grasa de animal, estos amplificadores de sonido, canales para la circulación del agua, que nos recuerda mucho a Chavín de Huántar. Incluso hay quienes sostienen que Chavín influenció en Tiahuanaco, siendo una cultura más antigua que Tiahuanaco. O posiblemente Tiahuanaco influenció en Chavín, no lo sé, porque hay otros que dicen que Tiahuanaco es más antiguo que Chavín. Sea como sea, estas evidencias que nos sorprenden por la perfección y el labrado y la simetría y la precisión, incluso he visto videos donde ponen una escuadra y estas piedras tienen 90 grados perfectos, tallados en cada uno de sus bordes, no solamente la precisión en cuanto a las aristas, que se parecen a los tallados con esmeril o con láser, sino también precisión matemática y perfecta. ¿Cómo han llegado a esto? Partiendo únicamente de un círculo, es sorprendente. Ahora, hay una simbología aquí. Esta chacán o cruz andina tú la has visto en, en los incas y pensamos que está relacionado con ellos únicamente. Pero así como estuvo en la costa, en las construcciones como Cahuachi o Moche, en la Huaca del Sol y la Luna, también hay aquí en el altiplano, en Tiahuanaco. Mira el significado que tiene la cruz andina o chacana y cómo es su relación con las estaciones, porque cada cruz, cada extremo de la cruz marca un punto cardinal y cada intersección coincide con el noroeste, el noreste, el sureste y el suroeste, marcando las estaciones. Mira, los meses del año, marcando las estaciones, los solsticios y los equinoccios, y posiblemente pues hasta una visión, em, una cosmovisión, una ruta de sabiduría, una línea energética, la chacana. Y ahí está tallado en uno de los pilares
que se encontraron dentro del templo ay, el nombrecito del templo es Quericala. Se encontraron estos pilares de piedra con las chacanas talladas y labradas en el Quericala. Y para finalizar, el acondicionamiento ambiental y la integración al entorno. Bueno, pues de más está hablar decir que por los materiales esto logra una perfecta integración con el piso ecológico en el que se encuentra, ¿no? Por la materialidad y el sistema constructivo, el aprovechamiento de los recursos del entorno, aunque todavía sigue siendo sorprendente para nosotros cómo es que se pudo trasladar y movilizar esos tremendos bloques de piedra. Ahora en cuanto a la orientación y el movimiento del sol, bueno, pues acá te he puesto el caso del templo del Kalasasaya, en el cual te decía que por su orientación este-oeste encajaba perfectamente para estudiar el movimiento del recorrido del Sol y determinar el inicio y el fin de las estaciones. La llamada fiesta del Inti Raymi, en el cual empieza el solsticio de invierno, que coincide con mi cumpleaños, por cierto, acá también se puede dar. Mira, la portada de la puerta de ingreso al Kalasasaya, a través de esos 7 peldaños, en esa foto, por ejemplo, se ve el punto exacto cuando el sol se enmarca por la puerta y nos indica el inicio de el equinoccio de otoño o de primavera. Porque mira, llega un punto en que se dice, bueno, no se dice, sino que es una realidad, cuando inicia la primavera y el otoño, el sol se encuentra exactamente por el oeste, se oculta por el oeste y sale exactamente por el este, cuando es primavera y otoño. Después se sigue moviendo a lo largo del año. Cuando llega verano, el sol se encuentra en su máximo punto por el sur. Cuando llega el invierno, el sol se encuentra en su máximo punto por el norte. Entonces imagínate todos esos pilares que en el Kalasasaya, que significa templo de las piedras paradas, todos esos pilares que rodean el patio ceremonial y esa gran portada, están ubicados perfectamente para coincidir con los movimientos del sol. ¿Qué te parece? En la Puerta del Sol también se han dado interpretaciones como este señor Poznansky, un investigador que sostiene y defiende que en los frisos de la Portada del Sol y también en el friso de la Portada de la Luna en menor escala se encuentran representados los solsticios, los meses del año, los solsticios y también los días en la Portada del Sol. En el friso inferior están representados los meses y en la parte superior están representados los días. ¿Qué te parece? O sea, como si fuera un calendario en el altiplano. Y aunque pareciera que esto es más para los bolivianos que para los peruanos actualmente, en realidad siendo todos descendientes de la cultura andina, generalmente esto no se toca muy en cuenta en el libro de Canciani, por ejemplo, no se habla de Tiahuanaco, pero yo lo considero importante porque también es parte de nuestra cultura ancestral y porque tuvo influencia en otras culturas que llegaron después o que existieron, como en el caso de Huari en Vilcahuaín o Machu Picchu en el Cusco de los incas. Machu Picchu ya vamos a hablar de ellos pues en arquitectura nacional. Y Vilcahuaín es un templo Huari, bueno, se le llama templo de Vilcahuaín, aunque en realidad se dice que es un mausoleo, que tuvo evidencias, bueno, se encontró, hay evidencias de la cultura Huari. Está construido en 3 plataformas con un sistema constructivo de piedra. Hay ventanas, vanos trapezoidales, así como tuvieron los incas. Y puertas de doble jamba, así como acá. Vanos de doble jamba, o sea, esto se le llama doble jamba. A ver si hay una imagen. Acá. Esto, ¿no? Que hay un marco y luego otro marco acá, igual que en la portada del sol. También lo tienen los incas en sus ventanas,
lo vamos a ver más adelante, ¿no? Trapezoidales, y acá también en Wilcahuaín o como en otros lugares Wari. Pero el tema de Wari ya es un tema pues que lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando hablemos exclusivamente de Wari, que a pesar de que coexistió con Tiahuanaco y tuvieron similitudes, también tuvieron particularidades que los diferenciaron de Tiahuanaco. Lo interesante tanto de Wari como Tiahuanaco es que se desarrollaron en pisos ecológicos que llegan hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar, imagínate, casi llegando a la Puna. O sea, tremenda integración y manejo del territorio y acondicionamiento que tuvieron que desarrollar estas culturas y que sin lugar a dudas pues influenciaron en los incas. Y finalmente, pues en cuanto a la vivienda, así como somos descendientes de quechuas, de muchic, tenemos la ascendencia del idioma muchic, del idioma quechua y también del aymara como una de las tantas lenguas junto al español que se hablan aquí, pues y culturas ancestrales, etnias ancestrales. La vivienda aymara del altiplano andino todavía se construye manteniendo las técnicas de Tiahuanaco. O sea, estoy hablando del Tiahuanaco ancestral y que se reflejan en el Tiahuanaco actual, que es un pueblito en el altiplano, en Bolivia. Sí, ahí tú ves la imagen de una casa, por ejemplo, muros con cimientos de piedra y ladrillos de adobe, muros de adobe, asentados, me parece, de soga, apilados en forma de soga, con cubierta de paja. O sea, nos hace pensar una idea de cómo pudo haber sido la vivienda tiahuanaco del pasado en sus descendientes actuales. ¿Qué te parece? O sea, una vivienda acondicionada para ese clima tan frío y tan hostil como es el altiplano. Muy bien. Entonces nos vamos a quedar aquí por esta sesión. Hay bastante que reflexión. Como siempre, la pregunta con la que finalizamos las sesiones: ¿qué podemos aprender de esta civilización para la actualidad? No solamente en temas de vivienda o en temas de cosmovisión o de sistema constructivo de piedra o para grandes espacios públicos, sino también para esa visión que estos señores entendieron para, por ejemplo, aprovechar las aguas, las precipitaciones, canalizar las aguas de lluvia, evitar inundaciones mediante estos camellones o guaruguarus. Se puede hacer una interpretación así, imagínate en una ciudad, para evitar estas inundaciones como la que sucedió en el año 2017. Hoy esta técnica existe y la puedes buscar como biorretenedores. Se utilizan en ciudades actuales, ¿ves? Y los guaruguaru también se utilizan en la actualidad. ¿Qué te parece? Entonces nos quedamos aquí por esta sesión de hoy. La siguiente vamos a desarrollar el tema de Wari. Muy bien. Listo, nos quedamos aquí por hoy y suerte.